Van muy unidos. Un buen coach tiene que ser un buen líder, es evidente. Su papel social no es de ser el líder que aparece, es del líder que está detrás. Pero actitudinalmente tiene que ser un líder, tiene que tener todas estas características. Por lo tanto, un buen coach tiene que ser un buen líder. Aunque ese papel que él tiene es ese de ese acompañante que está detrás, esa mano que ayuda, que apoya a ese gran líder que está delante. Pero evidentemente si entre los dos no hubiera características de liderazgo, sería muy difícil. Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy manejada y muy polémica, muy difusa, muy difícil de contestar, ciertamente. Porque nosotros decimos que el coaching no es terapia, no debe de serlo, lógicamente. Ahora bien, ¿cuál es la raya que separa el coaching de la terapia? Esto sí que es mucho más difícil. Partiendo de la base de que el coaching no es terapia, ¿cuál es la raya que separa todo esto? Es difícil. Y yo creo que aquí habría que contestar dos cosas. La primera, es el coachee quien tiene la palabra. ¿Al coachee le funciona? Esto es lo primero que tenemos que contestarnos. Si le funciona, adelante. Esto es lo más importante de todo. La segunda es el coaching responsable. Ese coach que detecte que detrás de todo aquello hay una patología o una repetición. La conducta repetitiva suele suponer patología. Entonces, cuando hay una repetición continua y constante de la misma problemática o algo que es una patología profunda, este coach tiene que saber entonces delimitar y decir, hasta aquí llego yo y necesitamos o creo que te puede apoyar un terapeuta. Lo que sí podemos hacer es trabajar conjuntamente, uno en un lado, otro en el otro, cuando así se ha indicado. Entonces yo creo que esta es la contestación. Coaching responsable por un lado, pero también esa respuesta del coachee. ¿Me funciona o no me funciona? Bien, en cuanto a este modelo, evidentemente no es matemático, como tú decías, ¿no? Pero bueno, sí podemos tener algunas pistas generales sobre el tema. Cuando estamos trabajando en coaching dentro de una organización, para directivos, para líderes, para supervisores, para mandos, personas que lideran un equipo más grande o más pequeño, normalmente nosotros decimos que una cifra razonable de trabajo está en los 6 meses. Hasta 4 meses, en 4 meses ya podemos conseguir resultados, pero quizá la cifra más razonable esté entre 6 y 8 meses, vamos a dejarlo en un promedio de 6. Las sesiones normalmente suelen ser quincenales. La agenda de un ejecutivo es muy complicada como para hacer sesiones como un coaching personal de una vez por semana. Entonces es muy difícil poder trabajar con un ejecutivo semanalmente. Entonces hablamos siempre de sesiones cada 15 días o cada 3 semanas. Y normalmente las sesiones son más largas, mientras que en coaching personal se sitúan alrededor de unos 50-60 minutos. En el caso de coaching ejecutivo podemos hablar de sesiones de 120 minutos, 90-120 minutos, precisamente porque hemos espaciado más el tiempo. Entonces, esto sería, digamos, el esquema habitual. Unos 6 meses, entre 6 y 8, un promedio de 6, con sesiones quincenales o cada 3 semanas de alrededor de 2 horas de duración. Pero es muy importante en coaching corporativo combinarlas con sesiones de coaching de equipos, en donde vamos a trabajar con todo el equipo en su conjunto de los ejecutivos que a su vez ya están haciendo procesos individuales y vamos a reunirlos en talleres de coaching de equipos para trabajar con ellos y para alinear objetivos individuales. Y también a esto le podemos incorporar lo que llamamos shadow coaching o coaching de sombra, que es la asistencia a reuniones, a presentaciones, a eventos donde el ejecutivo asiste, donde tiene que hacer una presentación de cualquier cosa y donde este coach va a estar solamente de observador para darle un feedback inmediato de lo que ha sucedido allí y de cómo lo ve. Por lo tanto, la combinación de estas tres cosas en paralelo, el coaching individual para los ejecutivos, el coaching de ejecutivos, el coaching, perdón, de equipos con los ejecutivos implicados y el coaching de sombra, es lo que permitirían en estos meses hacer un proceso muy impactante y con muy buenos resultados. Desde luego, tener a alguien imparcial que te esté observando y luego te pueda hacer una crítica constructiva
no se le puede pedir a todo el mundo eso. No, pero tiene mucho valor. Una vez que hemos entrado con el ejecutivo, como decíamos antes, las preguntas sobre la confianza del ejecutivo, funciona muy bien y es el propio ejecutivo quien te pide, vente conmigo, acompáñame para que me digas cómo puedo mejorar o qué estoy haciendo bien o qué crees que podría mejorar de otra manera, ¿no? Esa es la actitud ideal. Ideal, sí. Tengo uno muy reciente de la industria farmacéutica, una empresa farmacéutica importante, donde tenía extendida por todo el territorio nacional. En este caso se aplicó un proceso de coaching para redes de venta, donde intervenían los directores de cada delegación comerciales, el director comercial general de la empresa, y donde intervenían también los vendedores mentores, es decir, los vendedores seniors que acompañaban a su vez a otros vendedores a apoyarlos en la venta durante periodos determinados, o bien cuando entraban inicialmente al proceso. Se realizó un proceso de coaching a nivel nacional en las diferentes delegaciones de la compañía, porque había dificultades en la venta, es decir, se podía vender más, se sabía, se conocían las estadísticas, se conocían las estadísticas de la competencia, se puso en marcha un proceso donde se trabajó sobre todo con el saber ser del vendedor, con sus actitudes personales, se hizo coaching de equipos, se hizo coaching individual con estas personas implicadas, se hizo también observación, mucha observación de coaching de sombra, y pude ver al responsable de todo este proyecto de la empresa relativamente hace poco en un congreso farmacéutico y nos comentaba que después de unos 8 meses pues los resultados y el retorno de la inversión había sido espectacular. Es decir, que realmente también fue una satisfacción para nosotros, porque esto lo dijo públicamente en un congreso farmacéutico, cuáles habían sido los resultados que se habían obtenido del proceso, estaban realmente muy satisfechos. Pero se puede medir. Nosotros trabajamos mucho, las empresas, hablando de lo racional y de lo emocional que hablábamos antes, desde el punto de vista racional trabaja mucho con la métrica. La métrica es medir las cosas estadísticamente, hacer ratios, tomar evoluciones de años anteriores respecto a este año, en fin, todo lo que son las estadísticas que nos dan los cuadros de mando, etcétera, ¿no? Los balance scoreboard y todas estas cosas. Pero como la empresa no es emocional y tenemos que hacerla emocional, se ha descuidado la métrica virtual. La métrica virtual es aquella métrica que no se basa en esas estadísticas, sino en el nivel de sonrisas de mi departamento, en cómo se interrelaciona mejor la gente, en cómo las reuniones se hacen más eficazmente y con menos tiempo, en cómo la gente presenta mejor sus informes, todo ese tipo de cosas y muchas más. Y esta métrica virtual se ha descuidado precisamente por la problemática que hablamos antes de la empresa racional emocional. En la empresa emocional tenemos que empezar a trabajar con métrica virtual, porque es muy importante. Y en estos cargos nosotros tenemos que aplicar medidas de métrica virtual que evidentemente los coaches al cargo del proyecto ya evalúan y consensúan con los directivos cuáles son las métricas, por supuesto, las que existan, pero también las métricas virtuales que vamos a poner en marcha. Y de esta manera podemos medir otras cosas que son muy importantes.